Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado y vive con nosotros. Más bien dicho, vive en nosotros. Felices Pascuas a todos mis amigos y compañeros del grupo de oración de la Divina Voluntad de los lunes y de todos ustedes, aquellos seguidores de este canal que está a vuestras órdenes. No sin antes yo quería hacer una oración de exorcismo porque vamos a tratar temas muy delicados y quisiéramos que el mismo demonio huya de este lugar para que solamente la presencia de Dios se manifiesta. Para lo cual le pedimos la ayuda y protección de nuestra Madre Santísima con esta oración que ahuyenta a los demonios. Con Jesús le decimos: Augusta Reina de los cielos, Maestra de los ángeles, vos que habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, humildemente os pedimos envíes las legiones celestiales para que bajo vuestras órdenes persigan a los demonios, los combatan en todas partes y repriman su audacia. ¿Quién como Dios, oh buena y cariñosa Madre, vos seréis siempre la razón de nuestro amor y de nuestra esperanza? Oh Divina Madre, enviada a los santos arcángeles, a los santos ángeles, a guardarnos y a defendernos y a rechazar muy lejos de nosotros al cruel enemigo. Oh santos ángeles, guardadnos y defendednos. Amén. También vamos a hacer una bendición especial, un exorcismo especial con la agua bendita exorcizada, para que el mismo Señor ahuyente toda infestación del maligno. Y decimos: Santo, 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 en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo ordenamos a Satanás y a todos los espíritus malignos, cualquiera que sea su nombre, que se alejen de mí, de mis seres queridos, de este lugar y de todos los lugares en que vamos a pasar este día sin hacer mal a nadie, a nada ni a nadie, y se postren a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que les envíe donde no puedan hacer daño y les prohíba retornar. Nosotros atamos, reprendemos y reprendimos a todo espíritu del mal en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a dar comienzo a esta manifestación que ahora estamos teniendo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les decía al comienzo que Él no solamente está con nosotros, sino en nosotros. Él vive en nosotros. Y yo esto poco a poco he ido a comprender de que Jesús está vivo en nosotros. Porque, como les he dado mis testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque solamente ha sido la obra de Él que me ha ido haciendo conocer tantas verdades y que ahora se han culminado con estas verdades de la divina voluntad, de lo cual le doy gracias infinitas al Señor. Pero en mis comienzos ya les he narrado mi vida miserable de pecado, y que la Virgen María tuvo la bondad de rescatar a su Hijo de todos los males que estaba viviendo. Cuando tuve la experiencia de esa aparición de la Virgen en mi ciudad de Ibarra, Ecuador, ya comenzó a abrirse el horizonte para encontrar a Dios, a la Virgen María. Y ella fue tan dulce conmigo que me fue dando otras manifestaciones a conocer, como fue después en Chile, allá en Peña Blanca, donde tuvimos unas experiencias maravillosas de esa aparición de la Virgen, y convocaba a 100, 200, 300 mil personas con unos milagros increíbles que también ya les he narrado.
Y luego en el Cajas, aquí cerca de la ciudad de Cuenca, en Ecuador, cuando se apareció por el año 1988, más o menos, la Virgen Santísima, a un instrumento fiel, a una niñita que tendría en ese entonces 16 años, Patricia Talbot. Un instrumento extraordinario que hasta ahora sigue ella siendo testimonio fiel de esas revelaciones que le hizo la Virgen. Ella va predicando, sobre todo fuera del país, en Estados Unidos, en Europa, llevando ese mensaje de conversión y de amor a la Virgen, a Dios y a su palabra. Cuando yo tuve todas estas manifestaciones, estaba tan enamorado y dije, voy a ser como un periodista, voy a recorrer por todo el mundo donde hay apariciones de la Virgen y de Jesús. Y cogí mi cámara y me ausenté de mi país y de mi hogar por varios meses. Como le doy gracias a Dios que tuvo mi esposa la bondad de tenerme mucha paciencia, porque imagínense en abandonar el hogar, tal vez por un loco fanático que quería buscar lo sobrenatural para convencerme de que todo lo que había experimentado era realidad. Entonces, ni corto ni perezoso, me fui a recorrer por Sudamérica, por Centroamérica, por México, estuve en España, estuve en Francia, conocí la devoción al Sagrado Corazón de Jesús de Santa Margarita María Alacoque. En España, en el Escorial, tantas manifestaciones con Amparo Cuevas, por ejemplo. En México, a conocer en un pueblito que se llama Huatusco a un instrumento jovencito cuyo nombre es Gustavo Reyes, quien recibía unas manifestaciones de la Virgen maravillosas, y que gracias a esa visita pude lograr que él me entregara los escritos que le había dictado la Virgen María de Guadalupe. Y le invitamos a Ecuador y dio unas charlas, pero era una cosa espectacular ese niño. Tendría en ese entonces unos 17, 18 años, y le llevé por Guayaquil, por Cuenca, y las entrevistas que le hacían era algo asombrosa, porque él contestaba a todas en esa juventud, en esos 17, 18 años que él tenía, con una sabiduría que realmente cautivaba a la gente que le escuchaba, sacerdotes, obispos. Bueno, era algo espectacular, como digo, que alguna vez en Cuenca me dijo, cuando estaba dando su testimonio, y ahí estaban obispos, estaban sacerdotes, hombres muy estudiosos, teólogos. Y me dicen, padre, mira a ese jovencito, parece el niño Jesús en medio de los doctores de la ley, dando una cátedra de las enseñanzas que le había revelado la Virgen, y también le reveló de los tiempos apocalípticos que íbamos a vivir y que ahora ya lo estamos viviendo ahora, y lo habíamos publicado, pero muy poca gente, como digo, lamento bastante que no se hayan acercado mucho a meditar estos escritos. Y así estuve en Puerto Rico, estuve en Nicaragua, por ejemplo. Ahí pude hablar con el vidente, un señor Martínez también, un laico, pero con unos mensajes maravillosos que también me quedé muy edificado. Él, después de su experiencia sobrenatural con el Señor y la Virgen, se hizo sacerdote de la Iglesia Católica. En Venezuela había un instrumento de apellido Boscán, Sandra Boscán, otro instrumento de Dios, extraordinaria. También publicamos de ella algunos mensajes.
Y luego en Betania, en Venezuela también, esas apariciones a una vidente extraordinaria también que recibió mensajes y unas manifestaciones también de la Virgen. Por ejemplo, nos daba un testimonio de lo que de su cuerpo salía una rosa en forma milagrosa, con una enseñanza. Vi ahí en Finca Betania milagros eucarísticos, un milagro extraordinario de la Santa Eucaristía. Constatamos ese milagro que nos reveló un sacerdote muy allegado a esta vidente, María Teresa Esperanza, o María Esperanza me parece. Son tantos años, disculpen que no me acuerdo totalmente de sus nombres. María Esperanza era un instrumento fuera de serie, con unas profecías, y tenía inclusive el don de, como el Padre Pío, de saber lo que esa alma tenía por dentro. Y nos hablaba algo que no tenía razón de saber, porque era el mismo Señor y la Virgen que les decía lo que estaba pasando con nuestras almas. En fin, largo sería mencionar todo mi peregrinación por el mundo de habla hispana, y fruto de eso fue que me permití hacer este libro, publicar este libro de todas mis experiencias que tuve en Sudamérica, en Centroamérica, como digo, y en España y Francia. Este libro se agotó, está agotado, y tengo que darme un tiempito para poder actualizarlo con otras manifestaciones que últimamente Dios me ha regalado, como lo de Imelda de la Cruz, esta vidente muy fiel al Señor aquí en Ecuador. Ella cuencana, pero en Quito fue donde se manifestó el Señor y la Virgen, con ese libro maravilloso que hemos publicado. Despierta, humanidad, adora a tu Señor. Despierta. Para hoy era esos mensajes, para lo que estamos viviendo. Ya las profecías que encierra ese libro se han cumplido, pero van a seguir cumpliéndose en el tiempo que nos queda, Entonces, hermanos, cuando regresé de este recorrido por varios países del mundo de habla hispana, por eso se llama el libro Las últimas apariciones del Señor y la Santísima Virgen María en Hispanoamérica. Cuando regresé, estaba muy feliz de haber constatado con mi cámara estos lugares de las apariciones, y fruto de ello son algunas tomas que he hecho para este canal, que es de ustedes, darles a conocer. A eso obedece. Yo realmente quedé frustrado cuando quise hacer un canal de televisión de señal abierta. Ya les conté que me quitaron la frecuencia, por no decir me robaron la frecuencia. Pero el Señor siempre de grandes males saca grandes bienes. En cambio, de un canal de señal abierta me dio esta oportunidad, de este canal modesto que estamos poniendo a ustedes en consideración, para narrarles todas mis experiencias, darles mis testimonios de primera mano, para que no quede solamente esto en una teoría, sino que son testimonios reales de lo que yo viví. Entonces les decía que cuando yo regresé y me fui un día, a la semana siguiente me fui un día a la Santa Misa aquí en la iglesia de Fátima, y ahí, después de la Santa Misa, se acercó una señora
Siempre ha tenido el Señor y la Virgen María de mandarme instrumentos. Es una gracia, precisamente para hacerme notar de mis equivocaciones y de que tengo que hacer siempre la voluntad de Dios y no la mía. Y este viaje esta peregrinación era precisamente buena cosa para mí, de poder testimoniar de primera mano, como digo, de las experiencias sobrenaturales de algunas personas que han tenido esta dicha con varias apariciones en el mundo de habla hispana. Entonces les decía que en la iglesia de Fátima, después de la misa, se acerca una señora que yo jamás lo había visto. Viene y se sienta a mi lado y me dice: perdón, señor, usted es el señor Fausto. Le digo: sí, mucho gusto. Usted no me conoce, pero me dijo el Señor que venga a verle porque usted iba a estar en esta misa y que le dé un mensaje que me dijo anoche para usted. Y yo me quedé: oye, otro mensaje, ¿qué será? Y me dice: ¿sabe qué me dijo Jesús? Para que le diga a usted que Él está cansado de seguirme por todo el mundo cuando Él está en usted. Dios mío, qué golpe. Y claro, Él sabe nuestra vida, nuestro caminar. Pero ahí me quedó zumbando esa palabra: cuando Él está en usted. Y dije: bueno, qué privilegio. Pero ahora que he ido conociendo tantas verdades, sobre todo con la divina voluntad, me doy cuenta que Él está en cada uno de nosotros, pero que no le descubrimos porque tenemos la venda de nuestro pecado, de nuestra voluntad humana, y por eso andamos como estamos. Porque si fuera el Jesús que quiere vivir en nosotros, nosotros tendríamos que vivir en Él y ser una sola cosa con Él, y cambiaría nuestra vida, porque ya no tendríamos solamente nuestros modos humanos, fruto de nuestra voluntad humana y a veces pecaminosa, sino tener ya un Cristo vivo en nosotros, para ser imagen y semejanza de Él, para que Él obre en nosotros, trabaje en nuestras manos, mire con nuestros ojos, hable con nuestra boca, haga el bien con el supremo bien que es Él, que bendigamos con Él, que caminemos con Él. Por eso les digo, hermanos, qué grande es nuestro Dios. Y ahora, para continuar con los videos anteriores, he querido leerles precisamente de la Divina Voluntad, del volumen 32, un escrito que a mí me ha dejado muy, digamos, muy comprometido, porque aquí habla clarito lo que encierra la divina voluntad sobre todas las cosas. Y este libro viene, como digo, del volumen 32 y del 2 de septiembre de 1933. Y tomo solamente un párrafo que está por la mitad más o menos del escrito, y dice: hija mía, se dirige a Luisa, ¿no? Tú debes saber que para quien vive en mi divina voluntad no hay tiempo que perder, ni se puede poner atención a ciertas minucias, a temores, lo que estamos viviendo ahora, los temores, a opresiones, a agitaciones, a dudas. Dos renglones: temores, opresiones. Estamos oprimidos ahora, pero fruto del temor y de la falta de confianza en Dios. De agitaciones, estamos agitadísimos, no sabemos qué vamos a hacer con esta pandemia, aquí encerrados, y qué será nuestro futuro, nuestra familia, el negocio, la economía. Dios no quiere eso,
porque eso te pone el diablo. La agitación, la duda, el temor, las opresiones son de él. Por eso hace falta conocerle a nuestro amado Jesús. Y dice, quien tiene que hacer lo más, lo menos lo debe hacer a un lado. Quien debe tomar el sol y gozárselo, es necesario que no ponga atención a las pequeñas luces. A quien posee el día no debe pensar en la noche, porque el sol es más que las pequeñas luces y el día tiene más valor que la noche. Claro. Y esta noche, esta pandemia, va a pasar. Va a pasar, pero a medida que tú vuelvas a Dios. No solamente pienses en soluciones humanas, que son buenas. Lo que hace el gobierno, lo que hace el Ministerio de Salud, las precauciones que hay que tomar, el gel, el jabón, la mascarilla o tapabocas, como dicen en México. Todos son recursos humanos. Está bien que por prudencia para no contagiar, sobre todo, y no ser contagiado, está bien. Pero si tú te acercas a Dios, oras, pides perdón, y qué gracia sería que vivas la divina voluntad para alcanzar de Jesús la misericordia del Padre Dios y detenga esta pandemia, que es un flagelo. Pero siempre con una conversión sincera, no para que cuando pase esta pandemia sigas peor que antes. Me conmovió lo que dijo un padre en la misa de ayer, Padre Paco, que es un santazo, un sabio, hablando de la resurrección de Cristo, como se expresó. Cristo ha resucitado para hacernos ver que después de la muerte viene la vida. Y Él está vivo ahora en nosotros. ¿Pero para qué? Para que con Él, los buenos, seamos más buenos. Y los malos, que dejen de ser tan malos, tan egoístas ahora mismo, que necesitamos de la solidaridad humana y cristiana. Que tantos pobres que están sufriendo esta situación dolorosísima, no tienen alimentos, no tienen medicamentos, no hay dinero para entubarles, mueren en sus casas y les entierran después en cajas de cartón y a veces, como pasa hasta en los Estados Unidos, en fosas comunes. Vi una imagen ahí en Nueva York, en las afueras de Nueva York, cómo apilaban los cadáveres, los presos, habían sacado a los presos para que amontonen los cadáveres en las fosas comunes, en los alrededores de Nueva York. Mire, entonces eso es lo que nos pide ahora el Padre Paco. Si eres bueno, sé más bueno, siendo solidario con los demás, como Cristo hasta dio la vida por los demás. Y si eres malo, deja de ser malo. Ahora te has dado cuenta en esta cuarentena de que las cosas que tenemos se harán polvo y ceniza, en cadáveres y en las cosas temporales. Y dice, y si quiere poner atención al uno y al otro, corre peligro de no gozar toda la plenitud de la luz del sol, ni haga todo lo que puede hacer el día, y puede ser que por poner atención a lo menos pierda lo más, mientras que mi divina voluntad para quien vive en ella quiere estar siempre en acto de dar, y la criatura debe estar siempre en acto de recibir. Dios nos da todo. Con sus atributos divinos tenemos todo para nuestras necesidades temporales y eternas. La misericordia, la providencia, la justicia, la sabiduría, la potencia.
pero no sabemos aprovechar de esos atributos divinos que nos ha dejado, porque no conocemos y buscamos siempre soluciones humanas. Pero cuando ya perdemos de lo que Él nos da, nos damos cuenta de lo que significa sus dones. Como ese viejito, parece que era en España, me contaba mi hija, que se internó, era un viejito de 90 años y le cogió el coronavirus. Le internaron en la clínica y gracias a Dios se salvó, porque le entubaron, le pusieron oxígeno y se sanó. Cuando ya fue a pagar la cuenta, me parece que le cobraban 600 euros, no me acuerdo. Y el viejito se pone a llorar. Y la enfermera que le dejó la factura y todo, también se pone triste, le dice: Señor, ¿acaso no tiene el dinero para pagar esta factura? Y el viejito le contesta: no, sí tengo para pagar la factura. Lo único que he caído en cuenta después de este hecho tan doloroso que he vivido, de la deuda que tengo para mi Dios. 90 años de respirar gratuitamente y nunca he sido grato con Dios, nunca. Hoy he valorado los dones de mi Dios. Y se puso a llorar y pagó su factura. Ahora le toca pagar, con los pocos años que le queda de vida, todas esas deudas de amor que todos tenemos, pero que no debemos esperar 90 años para darnos cuenta de todos los bienes que Dios nos ha dado. La vista, ¿cuántos millones valdría un ojo? Los oídos, todo lo que tenemos. Y nosotros, como animalitos, viviendo por vivir, sin darnos cuenta que de Dios viene todo, de Dios viene todo. Entonces, queridos hermanos, volviendo al tema de este escrito, les puedo decir que comprometedor, les decía también, porque en mi caso personal digo: Dios mío, estamos ya en el volumen 32, qué grande, y nos pide dejar todo por Él, porque Él es del día y debemos dejar la noche de nuestro pecado. Pero también dice dejarse de las cositas que tal vez nosotros todavía estamos frecuentando o teniendo devociones sencillas, como pasan con los pobres, que dice el Evangelio cuando Jesús dice al joven rico: si quieres ser perfecto, da tus cositas, tus cosas, tu riqueza a los pobres y tú sígueme. Tal vez todavía hay pobres, todavía tal vez somos pobres porque todavía no conocemos estas verdades. Y claro, en mi caso, por ejemplo, he comenzado con cosas de las devociones del Santo Rosario, de lo que les había dicho en el último video, de la cruz gloriosa, del agua bendita, del escapulario, de las reliquias,
las estampitas, que a veces como que se ofenden cuando tenemos, como les demostré esa vez, un detente, de que todavía Fausto no ha entendido nada de la divina voluntad, porque todavía tiene esas cositas, cuando ya debería dejar todas esas minucias, como dice aquí, y vivir la divina voluntad. Sí, estoy procurando, hermanos, me falta mucho, porque esto ya del 32, del volumen 32, o sea, estamos hablando de un edificio que construyó con Luisa Picarreta, un edificio, hablando humanamente desde luego, con una comparación, si se quiere, tonta, de 32 pisos, de 36 pisos. Y les decía que los primeros 10 volúmenes se refieren precisamente a las bases de este edificio. Y esto hizo con Luisa. Él no le despojó el Señor de las cositas pequeñas que ella todavía... No, respetó lo que ella tenía. Tenía un crucifijo, tenía su rosario. Se dirigía a los santos, por ejemplo, a San Luis de Gonzaga. Porque no hizo de menos sus devociones. Pero fue entrenándole, fue instruyéndole con las virtudes humanas para que digamos las bases de este edificio. Y sin virtudes humanas no se puede erigir este edificio. Entonces ahí están las virtudes. Tenemos cantidad de libritos que hemos publicado de las virtudes humanas extraídos de los libros de Luisa Picarreta. La paciencia, la obediencia, la humildad, tantas cosas bellísimas que habla ahí. De la cruz también le habla cómo le va edificando, ¿no? Que ame la cruz, ame el sufrimiento. Ese fue el procedimiento. Y después sí, para construir desde el volumen 11 hasta el volumen 36 ya la espiritualidad de la divina voluntad, que es algo fuera de serie, como les digo. Y entonces me hice esta pregunta leyendo este escrito: ¿qué pasaría si un niño fuera al 32º piso de un edificio y quisiera ver desde ese piso abajo, al suelo? Va a asombrarse y puede darle un vértigo, porque todavía no está preparado como un adulto ya. Entonces, eso es lo que la pedagogía, por ejemplo, que en mí ha hecho el Señor, como puede ser en muchos de ustedes que están recién comenzando a encontrarle a Dios, están buscándole a Dios. Yo digo, me decía esta noche y las otras noches, ¿qué pasaría si uno va a una botica? Y en la botica pregunta: señorita, por si acaso tiene pañales para niños. Y le dice la dependiente: no, solamente tenemos pañales para viejitos. Un día usaremos. ¿Y tiene andadores para niños? No, solamente tenemos andadores para los viejitos. Y algún día utilizaremos los andadores, cuando ya estemos ya en la imposibilidad de caminar. Y tiene nutrientes, vitaminas para niños, no solamente para gente adulta. Oiga, ¿qué diría ese? ¿Qué? Mal llamada botica, porque una botica tiene que haber de todo. Lo mismo me hacía la pregunta con la librería que Dios nos ha dado, porque es de Él, por eso se llama Jesús de la Misericordia, librería espiritual. Nos fue revelando de a poco. En mi caso, pues, se valió de un sacerdote santo, el padre Antonio Lotes. Pues yo no conocía nada de esto, solamente sabía de matemáticas, de física, de química y de ingeniería eléctrica. Pero cuando ya viene mi conversión, que se da por intercesión de la Virgen María, ya les di mi testimonio cómo nace la librería. Comencé trayendo
cositas pequeñas, después editando novenas, vida de santos, este librito de la sangre preciosa, lo que significa los ángeles, porque también hay el peligro con la divina voluntad cuando no se acoge con humildad todas esas revelaciones. Ayer mismo leíamos el Salmo, o este día me parece el Salmo 8, y decía: ¿cómo te damos gracias, Señor, que al hombre le hiciste un poco inferior de los ángeles? Está en el Salmo 8, pero eso corresponde al Antiguo Testamento, y así se creía al comienzo, claro, son espíritus puros. Pero ahora con la revelación que le da Jesús a Luisa, explicándole pues, ¿no?, que los ángeles son espíritus puros, que el mismo Jesús no se angelizó para redimirnos y sobre todo para tener la oportunidad de ser como Él, el hombre perfecto con una voluntad humana perfecta y divina, y la voluntad divina que era esencial en Él, porque era Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Él no se angelizó, se hizo hombre, como dice San Juan. Y Él fue el hombre perfecto, y Él murió en la cruz como hombre y como Dios. Pero no está en la cruz un ángel. Y con las revelaciones privadas que he publicado, como ellos dicen en los mensajes, revelaciones privadas de los ángeles, ¿cómo quisiéramos ser hombres para sufrir? Primeramente para aprender esta lección que nosotros rechazamos. No queremos sufrir, por eso hay una secta aquí que se llama Pare de Sufrir. Ellos dicen: quisiéramos sufrir por los daños que hemos hecho y hemos causado con nuestros pecados. Y nosotros no sufrimos, no reparamos. Ellos sí, porque son espíritus puros que hacen la voluntad de Dios. Y sobre todo, quisieran ser también imagen y semejanza de Jesús. No puede, porque son ángeles. Nosotros sí, con la gracia de Dios y meditando la divina voluntad y poniendo en práctica del todo, podemos llegar a ser imagen y semejanza de Cristo. Los ángeles no pueden. Pero eso no me quiere decir de que yo me voy a llenar de una soberbia espiritual y despreciar a los ángeles. No. Porque hay gente que recién está comenzando a conocer a los ángeles, y déjenles, están practicando lo que los ángeles nos enseñan. Y son nuestros protectores. Lo mismo de la Eucaristía. La Eucaristía es una cosa maravillosa cuando le revela, le hace una pregunta a Luisa a raíz de que el sacerdote le decía que el centro de la iglesia es la Eucaristía. Y fue con esa inquietud a decirle a Jesús: Jesús, mira, mi confesor me dice que el centro de nuestra fe, de la iglesia, es la Eucaristía. ¿Qué me dices? Sí, mi cuerpo, mi sangre, mi alma y mi vida que está encerrada en la Eucaristía es sublime, es divina, pero estoy ahí presente. Pero ¿quién mandó a hacer esa Eucaristía? Mi voluntad. O sea que el centro es mi voluntad divina. Y entonces, si somos soberbios espirituales, podemos decir: ya no hace falta la Eucaristía, porque si yo vivo la divina voluntad, no tengo por qué irme a la iglesia. Ya vivo la divina voluntad. No, yo he entendido de que hoy más que nunca tenemos que, cuando la circunstancia nos permite, ahora no podemos, estamos encerrados, pero cuando teníamos la oportunidad de ir al santo sacrificio de la misa, qué bello, qué sublime comulgar. Pero en gracia de Dios se entiende. ¿Para qué? Para unirnos a Cristo
me uno a todos los que están comulgando en el mundo, no solamente yo, como se acostumbra cuando no hay este conocimiento de la divina voluntad. Vamos a comulgar en forma individual y siempre por mis dientes y mis parientes, nada más, a pedir y a pedir, la oración de la sanguijuela. Pero hacer un acto de adoración que incluye todas sus obras. Entonces, si vos a comulgar, únete a Jesús con todas sus obras. ¿Y qué son las obras de él? Primero, el acto único de Dios, la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, y luego los tres fías de la creación, la redención y la santificación. Qué bello unirte a todas las criaturas del mundo, con la naturaleza, con las criaturas, todo lo que significa la creación de Dios. Y sobre todo la criatura humana, unirme a todos ellos, con todas las criaturas humanas, glorificarle a Dios, bendecirle, darle gracias por todos ellos. Y pedirle perdón. Qué oportunidad de reparar en la Eucaristía todas las profanaciones, abusos, sacrilegios que se cometen en la Santa Eucaristía. Entonces, por eso uno debe ir a la Santa Misa a comulgar el sacratísimo cuerpo de Jesús, su sangre, alma y divinidad, pero con todas sus obras. Entonces sí estás comulgando como debes comulgar. Pero ahora que no puedes porque estás encerrado en una cuarentena, pues también puedes comulgar con esta enseñanza espiritualmente con Jesús. Y el Señor te va a aceptar, porque es un acto hecho en divino querer que le estás recibiendo, y no solamente un momentito que lo recibes en la Eucaristía, sino siempre en cada acto que haces en tu día de encierro. Lavando los platos, a mí me tocó lavar los platos, hermanos. Y claro, yo no tengo la experiencia. Mi señora siempre me ha dicho, cuando yo quiero ayudarle, no laves los platos. Déjame, a mí es mi obra, tú sigue con tu trabajo. Pero ante la necesidad que no tenemos servicio doméstico, pues bueno, a mi nieto le dije, a ver cómo se lavan los platos. Y ahí qué oportunidad de invitarle a Jesús. No. Jesús, te amo, ven, divina voluntad, a lavar los platos conmigo. Qué bello, y sentir el jabón, la espuma, el agua ahí, Jesús haciendo. Si antes carpinteriaba, ahora estaba lavando platos, mi Jesús. Y era un acto divino. El velo era el lavar los platos, como la hostia, el velo es el pan. Pero después se vuelve Cristo mismo, lo mismo. El accidente ahora es los platos y el hecho de lavar. Pero ahí está Jesús lavando los platos y dando gloria a Dios, a su Padre, y reparando por tantas personas que reniegan lavar los platos. Todos los días lavar los platos, estos platos mugrosos, las ollas, los sartenes, y pare de contar. Claro, pero ahí también uno cae en cuenta lo que significa esa entrega de la esposa. Ahora en este tiempo que no hay servicio doméstico, pues hacer de todo. A lavar los platos, a lavar los baños. Renato, verás que tienes que lavar el baño. Claro. Me pasó una experiencia, espero contarles, pero cuando fue ese anuncio que le dio la Virgen a ese monje del Monte Athos, ¿se acuerdan? Que les dije que a la medianoche apareció la Virgen y le dijo: dile a mis hijos que pongan una cruz en la entrada de las puertas, y el ángel exterminador pasará de largo, o sea, la epidemia está. Y se hace ese anuncio. ¿Y por qué? Porque yo creo en ese mensaje, porque he visto con la cruz gloriosa lo que ha hecho el Señor en mi vida y en el mundo. Porque la cruz es el símbolo
que Dios nos ha dejado para que las culebras venenosas no nos envenenen y nos maten, que es el pecado. Por eso a Moisés también le dijo: haz una cruz con una serpiente, para significar lo que él iba a padecer por el pecado del hombre. Entonces, claro, al diablo no le gustó este mensaje que yo transmitiera a través de este canal, porque él odia la cruz y vino a ser una cosa asquerosa, un secuaz del diablo en mi casa. Y entonces, miren, otra oportunidad en esta cuarentena de hacer un acto tal vez asqueroso, ¿no? Humanamente hablando. Pero ya, como estaba preparado para el coronavirus, ya puse mi mascarilla o el tapabocas. Me puse guantes. Solo me faltaba el traje espacial para salir. Y con todas las herramientas, ¿no? Pero ahí me di cuenta que era un ataque del demonio, porque quería hacer una demostración de su inmundicia. Entonces, cuando fui, pues cogí, hice lo que tenía que hacer, pero ahí me acordé de lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso la divina voluntad siempre acude a todo. Se acordarán que en la 9ª hora de la pasión, antes de esto, de dar esta meditación, mi hijita, que también se dio cuenta, me dijo: papi, haz un exorcismo, porque es un ataque del mismísimo diablo. Sí, cogí el agüita exorcizada. Y antes de hacer la limpieza, pues hice esa oración que al inicio de este video les: santo, 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 en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y con la fuerza del Espíritu Santo ordenamos a Satanás y a todos los espíritus malignos, cualquiera que sea su nombre, que se alejen de mí, de mis seres queridos, de este lugar y de todos los lugares en que vamos a pasar este día y noche. Y que se postren a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que les envíe a donde no puedan hacer daño y les prohíba retornar. Nosotros atamos, reprimimos y reprendemos a todo espíritu del mal en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor. Y después de ese exorcismo, comencé a hacer la obra de ingeniería de la limpieza. Pero les decía que eso también me enseñó a meditar lo que le pasó a Jesús y que lo narra en la 9ª hora de la pasión. Ustedes pueden ver en nuestro canal mismo las 24 horas de la pasión. Son horas realmente que vale la pena verles, porque tienen imágenes de la pasión de Cristo, de la película de Mel Gibson, y el texto subtitulado en cada meditación de lo que encierra este libro, de las horas de la pasión. Libro que se ha difundido en el mundo. Nosotros vamos, me parece, ya por la 20ª edición, y siempre nos están pidiendo, porque encierra unas gracias especiales. Se hace con Jesús actos de reparación y se rehace todo lo que el hombre debió hacer. ¿Y qué pasa en esta 9ª hora? Pues que a Jesús lo llevan encadenado los verdugos a las afueras de Jerusalén. Esto no está en la Biblia, lo explica y tiene la visión Luisa Picarreta de lo que pasó realmente con él. Y él va llevado por los verdugos, encadenado, y estos verdugos le botan al río Cedrón, que era un río
de las aguas servidas de los habitantes de Jerusalén y de sus alrededores. Por ahí pasaba toda la inmundicia. Ahí le botan. Y él estaba solo, sin su madre ni sus apóstoles, solo. Y ve la visión de cómo la carita de Jesús penetra en esas aguas inmundas. Y después los verdugos le sacan por temor de que se iba a morir. Pero él sale tiritando del frío y todo manchado de esas porquerías que los mismos verdugos no querían ni tocarle porque se iban a ensuciar. Y ahí tiene esta visión y lo que le dice Jesús y lo que le dice Luisa y lo que hace Luisa con respecto. ¿Y qué es lo que nos quiere decir con eso? Aquí lo va a expresar. Que así estamos como esos caños inmundos de esas aguas servidas, de las alcantarillas. Están nuestras almas cuando comulgamos en pecado mortal. Porque ahora es fácil ver eso. Mucha gente se acerca a comulgar, pero ¿qué porcentaje de esos estará en gracia de Dios? Y dice, Luisa le dice a Jesús, oh vida de mi vida, ¿puede haber amor más grande? Para despojarnos de este manto de inmundicia, permites que tus enemigos te hagan caer en este torrente, y para reparar por los sacrilegios y las frialdades de las almas que te reciben sacrílegamente, y que te obligan a que entres a sus corazones, peores que el torrente, y que sientas toda la náusea de sus almas. Permites que esas aguas penetren hasta en tus entrañas, tanto que tus enemigos, temiendo que te ahogues y queriendo reservarte para mayores tormentos, te sacan fuera. Pero causas tanta repugnancia que ellos mismos sienten asco de tocarte. Y le dice Luisa también, mansísimo Jesús mío, ya estás fuera del torrente, y mi corazón no resiste al verte tan empapado por estas aguas repugnantes. Veo que por el frío tiemblas de pies a cabeza, miras a tu alrededor buscando con los ojos lo que no haces con la voz, uno al menos que te seque, que te limpie y te caliente, pero en vano. No hay nadie que se mueva con pasión por mí, más bien tus enemigos se burlan y se ríen de ti. Los tuyos te han abandonado y la dulce mamá está lejos, porque así lo dispone el Padre. Pero aquí me tienes, Jesús, ven a mis brazos. Quiero llorar hasta formarte un baño para limpiarte y lavarte, y con mis manos reordenarte los desordenados cabellos. Amor mío, quiero encerrarte en mi corazón para calentarte con el calor de mis afectos. Quiero perfumarte con mis deseos insistentes. Quiero reparar estas ofensas y empeñar mi vida junto con la tuya para salvar a todas las almas. Y quiero ofrecerte mi corazón como lugar de reposo para poderte reconfortar en alguna forma por las penas que has sufrido hasta aquí. Después continuaremos de nuevo el camino de tu pasión. Vean, hermanos, eso nos enseña las horas de la pasión, a ver la realidad de lo que Él pasó. ¿Qué no hizo por salvarnos? Pero ahí también estaban muchos pecados en ese torrente de Cedrón. Bien, entonces, como les iba diciendo, respecto a las devociones, a las estampitas, a los rosarios, a los ángeles, que así comenzamos todos, pero no podemos tampoco quitarles
esa formación que la misma Virgencita y Jesús a sus bebés, los pobrecitos, tenían necesidad de ir de a poco gateando, conociendo. ¿Qué pasaría si van a la librería y preguntan, en vista de que yo, pues por esto que he leído, ya digo, no, pues ya estoy en el 36avo o del penthouse del edificio? No, aquí no le echan ninguna devoción, ninguna San Juditas, ni San Padre Pío, ni las apariciones de la Virgen, ni los sacramentales, ni la sangre preciosa, ni todo lo que Dios nos ha permitido publicar para los niños. Entonces digo, no, a mi secretario digo, no, ahora vamos a cambiar de política, porque aquí ya el Señor nos pide que nos despojemos de todo. Pero Él se está refiriendo a los que ya están en un nivel alto. Claro, y no cuesta ya despojarse. Pero, por ejemplo, les decía del andador, ya cuando seas viejito y estés caminando con tu andador, y si ya vives la divina voluntad, y si por ahí tus nietos o tus hijos o los ajenos o los vecinos se burlan, ahí va el viejo ese con su andador, lo que era lleno de vida, ahora le vemos así. Él no le va a dar importancia ni a la murmuración ni a la burla, porque él ya ha crecido, no le importa, lo que importa es Dios a usted en sus andaderas. Ya pronto llegará a vivir el reino del divino querer. ¿Qué le importa el comentario? ¿Qué le importa ese malestar inclusive? Porque sabe, está caminando con Cristo. Pero ¿qué pasaría si tú haces de menos o te burlas de ese niñito que recién está gateando y le has dado, qué sé yo, lugar a que camine poquitos pasos, se cae y vos te burlas y haces una chacota, llamamos así a los que nos burlamos de alguna caída? Se va a complejar, porque él necesita cariño, ese niño. Necesita que le den la mano, que le demos la mano. Y la mano se da con cariño. A ver, levante, mijito, vaya creciendo, vaya caminando, vaya de a poco. Y eso es lo que hemos hecho en la librería. Perdónenme que hable de ella, pero es que es así. Entonces, como digo, si viniera una persona, no, aquí hay solamente libros de la divina voluntad y no entendemos siquiera, entonces me voy a ir a otra librería. Si no, digo, pero si hay otro piso, Señor, mire, está buscando algo más, no quiere estas novenas, no quiere estas estampitas, vaya al segundo piso. Ahí tenemos todo lo que es cristología, mariología, todas las editoriales que hemos importado, inclusive de España, de filosofía, de teología, de los grandes autores. Bueno, ahí tenemos de todo, que hasta los mismos hermanos separados van, con las obras de San Agustín, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Vaya, ilústrese, si quiere, ya tiene conocimientos básicos, vaya ya. Pero si todavía ya esto ya sabe, ahora sí, vaya al tercer piso, ahí tenemos solamente las obras de la divina voluntad. Pero es un proceso, hermanos. Entonces, no les neguemos la oportunidad a esta gente que busca con sincero corazón a Dios y se ha enterado de la existencia del Señor y la Virgen a través de una aparición, a través de un testimonio, que por no tener, digamos, en la librería lo que busca, se va a otras librerías donde te venden libros de la filosofía oriental, del tema que ya les hablé, que yo distribuía, sus libros orientales, de filosofía oriental, del diablo. Pero tuve que en carne propia recibir el mensaje de Jesús para que me deshaga y me deshice. Pero hay muchas librerías esotéricas, inclusive librerías que aparentemente buenas, pero mezcladas
con libros esotéricos y hasta con libros satánicos. Cómo jugar la ouija, por ejemplo, hay libros. Cómo invocar a los muertos, hay libros. O inclusive librerías católicas que difunden mucho a los sacerdotes liberales y a los teólogos de la liberación. Yo mismo tenía una sección que mandaban una editorial de España, era verde, todo era de los grandes teólogos de la liberación. La lucha de clases. Marx, el modelo para una nueva evangelización, sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Una vez me encontré con un libro como este. Mire, ¿qué les parece? Un sacerdote de la revolución, me parece sandinista, en el altar donde está el cáliz y el copón y la patena para la consagración de la Santa Eucaristía, con cirios ahí. En la una mano, una Biblia de los teólogos de la liberación, hecha por unos curitas chilenos, y que tiene gran difusión, esa Biblia latinoamericana. Vayan a leer. Hasta en el Génesis hablan de la evolución. Hay notas que nosotros venimos del mono. Qué absurdo. Pero sobre todo, metida la teología liberacionista para irse contra la gente que tiene algo, y no para orar para que se convierta el rico, sino para desaparecerle. Por eso, en la una mano, la Biblia de teólogos de la liberación, y la otra, un fusil. ¿Qué les parece? ¿Así debe ser un instrumento de Dios? No se puede servir al diablo y a Dios. Si quieres servir a Dios, tienes que ser con su palabra. Inclusive amar a los enemigos. Aquí no es odiar y desaparecerles a los enemigos que son los ricos. No, les di mi testimonio. Yo fui un rico torpe, que solamente creía que la plata era todo, hasta que me tumbó también el Señor, como a San Pablo, y la Virgen sobre todo. Ella me salió al paso y dijo: no, eso es un ídolo falso, te va a enfermar y no te va a dar felicidad. Dicho y hecho. Entonces esto hay en las librerías, inclusive católicas, entre comillas,